Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy tenemos como tema lo que es el modelamiento de procesos usando la Business Process Management Notation o la notación de Business Process Management y Visagi. Entonces, es un poco de lo que vamos a trabajar hoy. Ver algunos ejemplos relacionados, ya más aplicados, de lo que se ha venido trabajando en este caso. Entonces, entrando en materia, pues vemos lo siguiente. El Business Process Management Notation proporciona un lenguaje común para la representación gráfica de procesos, de forma clara, estandarizada y completa. Permite disminuir la brecha entre el modelado de procesos y su implementación. Permite disminuir, el principal objetivo del Business Process Management Notation es proveer una notación entendible por todos los usuarios de los procesos de negocio. Analistas organizacionales, por ejemplo, crean los modelos, expertos tecnológicos implementan dichos modelos en sistemas de información y personas que se encargan de ejecutar, dirigir, gestionar y controlar los procesos. También ahí podemos mencionar que es desarrollado por el BPMI, que es el Business Process Management Initiative, parte del Object Management Group. Aparte de ese material también ya les lo hemos tratado a lo largo del curso para tenerlo ahí presente. Cuando me refiero sobre todo al Business Process Management Initiative y al Object Management Group. ¿Qué es el BPMN o BPMN? Es una notación gráfica que plasma la lógica de las actividades, los mensajes entre los diferentes participantes y toda la información necesaria para que un proceso sea analizado, simulado y ejecutado. Más adelante vamos a ver esa parte de simulación que incluso se llega a desarrollar. Pero ese es el Business Process Management Notation. ¿Por qué es importante el Business Process Management Notation? Tiene grandes posibilidades de consolidarse en un estándar internacional en modelado de procesos. Es independiente de la metodología del modelado de procesos. También podemos mencionar que es un lenguaje formal que describe los pasos de una lógica de negocios. Permite el entendimiento generalizado de los procesos dentro de la organización y facilita también la comunicación. Los elementos básicos de un diagrama de proceso de negocio o BPD, como lo vamos a nombrar en los siguientes apartados. Lo que es el caso de BPMN define un diagrama de procesos de negocio basado en la técnica de diagramas de flujo. Entonces, un diagrama de procesos de negocio puede contener varios procesos. Cada proceso puede ser uno de los tres tipos. Entonces, vamos a tener lo que son de tipo interno, abstracto y colaborativo. ¿Cuáles son esos tres tipos de modelado de procesos? Bueno, lo que es el proceso de negocios internos, como se indica ahí, representa un proceso de negocio interno donde se representa toda la secuencia del proceso. Entonces es lo que pues habitualmente tal vez trabajamos de una forma más cotidiana, ¿verdad? Dentro de una organización, dentro de un proceso, las diferentes actividades que se dan. El proceso de negocios abstracto representa un proceso de negocios externo del que conocemos los detalles. Entonces, pues eso es una particularidad que vamos a tener ahí en cuanto a lo que es el abstracto. En cuanto a lo que es el proceso de negocios colaborativo, representa la interacción entre dos o más entidades del negocio. Las interacciones se representan por los mensajes intercambiados entre las entidades involucradas. En el caso, digamos, del proceso de negocio abstracto y colaborativo hay una relación cercana. Podríamos decir que son dos entidades, bueno, dos organizaciones diferentes. Pero en el abstracto desconocemos la función interna que se tiene en las actividades o las tareas, y en la colaborativa pues sí tenemos conocimiento de ellas y podemos presentarlo. De esta manera, por ejemplo, aquí tenemos lo que es un proceso de negocios interno, donde está, por ejemplo, la solicitud de vacaciones
y tenemos lo que es 1, las actividades que realiza el solicitante, 2, las actividades que realiza el jefe y 3, las que realiza recursos humanos. Entonces aquí podemos ver que inicia con lo que es, en primer lugar, el proceso inicia acá con el solicitante, se ingresa la solicitud de vacaciones, el jefe la revisa y aprueba la solicitud de vacaciones. En caso de que sea aprobada la solicitud, pues se hace el trámite administrativo, que aquí está representado con como un subproceso. Entonces ese trámite administrativo tiene otras actividades que uno puede incluir acá. Adicionalmente, podríamos indicar que ya ahí termina el proceso específico. En caso de que se rechace la solicitud, entonces se envía un mensaje notificando el rechazo al solicitante. Y ahí termina el proceso. Entonces es un poco del comportamiento que tiene esta parte en lo que se refiere a un proceso de negocios interno. En el caso de un proceso de negocios abstracto, ya habíamos trabajado en su momento con lo que era la relación de compras y los proveedores. Bueno, en el caso de lo que es BPMN, lo podemos plantear de esta manera. Veamos que, por ejemplo, tenemos aquí un pool que corresponde a compras y aquí tenemos el proveedor. Son dos organizaciones diferentes. Lo que sucede por parte del proveedor lo desconocemos, entonces se coloca de esta manera. Lo único que tal vez tenemos es que, por ejemplo, se emite o se recibe la solicitud de compra, se elabora la cotización, se realiza la orden de compra y se envía por correo electrónico al proveedor. ¿Qué se realiza a lo interno? Pues por eso es un proceso de negocios abstracto, no lo desconocemos hasta que finalmente después de forma paralela tenemos ahí, se recibe la factura y también la mercancía, ¿verdad? Veamos esta compuerta que tenemos aquí y la simbología que tiene, es porque se realizan ambas cosas a la vez. Entonces posteriormente recibimos la factura y también lo que es la mercancía, se hace el pago de facturas, que esto tiene a lo interno una serie de actividades más que hay que hacer y después finalmente termina el proceso. Eso es un poco, digamos, ahí de lo que considero en esta parte. Adicionalmente, ahí podemos encontrar lo siguiente. Bueno, el proceso de negocio es colaborativo. Igual hay una relación de compras y proveedor. Veamos lo que es similar al que teníamos anteriormente en esta sección. Sin embargo, aquí ya incorporamos lo que son las actividades o tareas que realiza el proveedor. Y esa es la forma en que se estructura. Vean que también está lo que es lo que es la comunicación que hay, que es de un mensaje, que es la orden de compra, igual aquí lo que es la factura. Elementos básicos de un diagrama de procesos de negocio. Bueno, tenemos lo que son las actividades. Eso es un paso dentro del proceso. Representa el trabajo realizado dentro de una organización y consume recursos como tiempos y costos. Se representan con rectángulos con esquinas redondeadas, como lo tenemos en este caso. Esto es una actividad o una tarea. Las compuertas se utilizan para controlar los puntos de divergencia y convergencia del flujo, de ediciones, de actividades en paralelo y puntos de sincronización. Se representan por rombos, anotaciones al anterior rombo indican el tipo de comportamiento de la compuerta. Entonces es una de las cosas que tenemos que considerar. Más adelante vamos a ver un poco más la descripción de cada una de ellas, porque como vimos en los ejemplos anteriores, algunas se utilizan, por ejemplo, esta que está acá como alternativa, digámoslo así, que se puede tomar uno u otro camino, o estas que en este caso se realizan de forma simultánea, ambas cosas. Cuando se habla de divergencia es en este caso que, por ejemplo, se dividen, y cuando hablamos de convergencia es que también funcionan para integrar diferentes actividades. También tenemos lo que son eventos. Los eventos representan algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Se representan por un círculo. Tiene una causa y un resultado. Puede iniciar un proceso, interrumpirlo, detenerlo o finalizarlo. Existen 3 tipos de eventos basados en cómo afectan el flujo. Eventos de inicio,
que se representan con este símbolo, eventos intermedios con este otro y eventos de fin, que son los que tenemos acá. Veamos de nuevo un modelo de un proceso, hacerlo en Visagi. Pues aquí tenemos esta parte. Veamos que está primero lo que es donde inicia el proceso, el evento de inicio, se registra la sugerencia, se analiza la sugerencia y después se determina qué acción a seguir. Bueno, uno si es responder, entonces responder la sugerencia y ejecutar acciones, o si no, solicitar más información. Se completa la información y después se vuelve a analizar. Ese flujo se va a mantener constantemente. Pero ahí tenemos un evento de inicio y un evento final. Los flujos de secuencia, en este caso representan el control de flujo y la secuencia de las actividades, que es el que vemos aquí de esta manera. Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, donde encontramos las actividades, las compuertas y los eventos. Los pool, y en parte porque estos diagramas se conocen como pool and lanes, o piscinas y líneas, un pool contiene un proceso único, como está aquí. Entonces, atención de reclamos. Por ejemplo, aquí inicia el proceso, se recibe el reclamo, se determina si la información está completa. Si no está completa, entonces se solicitan documentos de soporte y se vuelve a recibir de nuevo el reclamo. Si sí está completa, se gestiona el reclamo, se responde el reclamo y ahí termina el proceso. Entonces, esto para que lo tengamos. Veamos que todas las actividades están dentro del pool. Entonces, un proceso de negocio interno o privado está contenido en un pool. El nombre del pool puede considerarse el nombre del proceso, que eso es algo importante también. Aquí vemos que es atención de reclamos y se podría dividir en lanes y se podría dividir en swing lanes, que son otro tipo de segmentación que después vamos a ver. Siempre existe al menos un pool. Y los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de un pool, y esto también es importante tenerlo. Veamos que todos los elementos están dentro del pool, no pueden estar por fuera. Mensajes entre pools. Entonces, también como lo vimos en el ejemplo anterior, aquí se podría representar la interacción entre diferentes procesos que utilizan líneas de mensajes. Veamos que lo que sale son las líneas de mensajes, que están representadas de esta manera, con lo que es líneas que están segmentadas. Eso es parte, digamos, de lo que sí se puede hacer. Aquí tenemos dos pools, uno que es la atención de reclamos y otro lo que es el cliente. Tenemos claro, digamos, que estamos aquí lo que es un diagrama de proceso de negocios abstracto, porque recordemos que en este caso no conocemos los elementos que se está dando por parte del cliente a lo interno, que es como uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Las líneas de mensajes representan la interacción entre varias entidades o procesos. Representan señales o mensajes, no flujos de control, y eso es importante tenerlo aquí presente. No estamos viendo la lógica, la secuencia de la actividad como tal, sino el mensaje que se envía. No todas las líneas de mensaje cumplen para cada instancia del proceso y tampoco especifican un orden para los mensajes. No se pueden tener líneas de mensaje dentro del mismo pool, o sea, no tendría mucho sentido, por ejemplo, que se dé de esa manera. Entonces, las líneas de mensaje generalmente van entre un pool y otro. Y como lo tenemos aquí, veamos esta parte donde se da la vinculación entre, en este caso ya es un diagrama de procesos de negocio externo que se está dando la relación, que es el que habíamos visto anteriormente, o también como diagrama de procesos de negocio colaborativo. Entonces ahí lo podemos ver. También tenemos como parte del contenido de los elementos de un diagrama de proceso de negocios o BPD, lo que son los artefactos. Entonces, en este caso son objetos adicionales que permiten proporcionar información adicional sobre un proceso. Son de tres tipos. Objetos de datos. Entonces indican qué datos entran, salen de una actividad. Anotaciones. Permiten escribir comentarios adicionales sobre el proceso. Y grupos. Permiten agrupar actividades en forma visual
con fines de documentación o análisis. Entonces es parte de lo que ahí podemos representar. Este que tenemos aquí es un ejemplo de datos. Son de entrada o de salida. En este caso es un documento que era, digamos, bueno, más bien de datos, que es lo que hablábamos, lo que es un requerimiento que ingresa aquí, en lo que es esa opción, y después la salida de un informe de respuesta de requerimiento. Entonces es parte de lo que tenemos ahí, son datos. Entonces veamos ahí también que utiliza una línea de mensaje. El otro de los casos que se tienen aquí es, bueno, y como tal ya esta parte de la línea de conexión que se tiene ya está definida propiamente para estos elementos. No son precisamente una línea de mensaje como había mencionado anteriormente, porque recordemos que tiene una notación específica que ya es con una flecha y con un circulito aquí que inicia y se indica la dirección. Entonces ya son propias. Este que tenemos aquí son anotaciones. Entonces vean que es un poco más de información o más detalle de lo que puede considerarse. Y las agrupaciones, que como decía anteriormente puede ser para un análisis específico o para efectos de documentación, pues tenerlos ahí agrupados de una manera específica. También tenemos lo que son los lanes, que como decía anteriormente permiten separar las actividades por usuario. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir cuáles son las actividades del empleado y cuáles son de la receptora. Veamos que esa es la forma. Entonces está bueno, como decía antes, el tipo de diagrama es pull and lane, y es por esa situación. Tenemos lo que es la piscina y las líneas, que serían en este caso los diferentes usuarios. Refinando las actividades, y esto es para ver un poquito ya más en detalle. Las actividades se representan con esquinas redondeadas, representan un trabajo realizado dentro de una organización y también consumen recursos. Y estas pueden ser simples o pueden ser complejas. Las simples son las primeras que tenemos ahí. Y en el caso de las complejas, están compuestas por más actividades que es importante ahí identificarlas, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver en la parte práctica cómo elaborarlas. Dentro de un modelo se definen procesos que están contenidos dentro de un pool, que es parte de lo que vimos anteriormente. Las tareas, que son actividades simples o atómicas, haciendo referencia a una unidad como tal. Y también cuando hace actividades simples o atómicas se refieren a un solo elemento. Y los subprocesos, que son actividades compuestas o complejas, que está compuesto en su interior por demás actividades. Se desglosan todavía en otras más. En cuanto a los tipos de tarea, tenemos los siguientes. Son tareas que se utilizan cuando el trabajo realizado dentro del proceso no se define a un nivel más detallado. Es simple, indivisible, que no tiene una estructura interna o esta no es visible en el modelo. Entonces existen diferentes tipos de tareas en Visagi. No son parte del BPM, pero muchos software lo incorporan, entonces como para tenerlas ahí. Son estas que vemos, y como para verla a nivel de detalle tenemos lo siguiente. 1. Lo que son las tareas de usuario. Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación de software. Entonces ahí tenemos esa. La tarea de servicio. Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio, que puede ser web o una aplicación automatizada. Veamos el icono particular que tiene. La tarea de recepción es una tarea diseñada para esperar la llegada de un mensaje por parte de un participante externo, entonces relativo al proceso. La tarea de envío es una tarea diseñada para enviar un mensaje a un participante externo. También es importante ahí tenerlo. La tarea de script es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario define un script de un lenguaje que el motor puede interpretar. La tarea manual es una tarea que espera ser ejecutada sin asistencia de algún motor de ejecución de procesos de negocio o aplicación. También está la tarea de regla de negocio. Ofrece un mecanismo para que el proceso provea una entrada a un motor de reglas de negocios y obtenga una salida de los cálculos que realiza el mismo.
El ciclo multiinstancia. Las tareas pueden repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. El ciclo instancia permite la creación de un número deseado de instancias de actividad que pueden ser ejecutadas de forma paralela o secuencial. Y el ciclo estándar, que son las tareas pueden repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. Esta característica define un comportamiento de ciclo basado en una condición booleana. La actividad se ejecutará siempre y cuando la condición booleana sea verdadera. ¿Okay? Entonces, cuando se cumple una especificación dada, pues ese proceso se estará ejecutando y hasta que ya no se realice. Recordemos que cuando hablamos de una condición booleana o una variable de tipo booleana es que si es falso o verdadero. Esas son las dos condiciones que tiene. Entonces, por eso mientras se vaya cumpliendo la condición, esta se ejecutará. Cuando ya sea falso, pues dejará de serlo. Ejemplo, las de recepción, envío, usuario y servicio son las más usadas. Entonces, esas tres que tenemos. Ese ejemplo que tenemos ahí muestra un proceso de garantía de reemplazo de un vehículo siniestrado. Entonces, está primero incluir la información sobre el vehículo. Ahí tenemos una de las representaciones. Después enviar la notificación al proveedor. Y finalmente autorizar el pago en el sistema. Ahí lo vemos que lo realiza el usuario por medio de una ayuda de un software. Se envía un mensaje a una persona externa a la organización y de esta otra se autoriza el pago, ya es haciendo referencia, como vimos anteriormente, a un servicio que en este caso puede ser web o una aplicación automatizada. Entonces eso es lo que me está indicando aquí esta parte. Los subprocesos es una actividad compuesta que está incluida dentro de un proceso. Es compuesta dado que incluye a su vez un conjunto de actividades y una secuencia lógica, o sea, un proceso como tal, que indica que dicha actividad puede ser utilizada a un nivel más fino. Se usa para jerarquizar el diagrama. Entonces ahí lo podemos ver cómo queda este subproceso representado. A nivel, digamos, de lo que es el software, el repositorio de Visage que estamos usando, esta es también la forma en que se puede ver. Simultáneamente representa una tarea y un proceso. Entonces se puede diagramar colapsado o expandido. Este que está aquí es el colapsado y este el expandido. Como vemos aquí ya lo interno se puede ver cómo están compuestas esas actividades. Reglas, bueno, una de las cosas a tener en cuenta, los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Estos elementos que vemos por fuera no deberían estar, todos deben de estar dentro de lo que es el pool. La forma correcta, bueno, que en este caso tenemos, haciendo una representación de un subproceso, es este que tenemos aquí. Bueno, estamos haciendo referencia como tal a un subproceso, pero veamos que no debería haber conexión con el proceso interno, veámoslo aquí. La forma correcta sería este tiene su propio inicio y su propio fin, aunque también forma parte, porque como decíamos, es una actividad más macro, pero también a lo interno tiene otros elementos, pero vean que tiene un inicio y un fin propio. Los tipos de subprocesos, hay subprocesos de tipo embebido, que depende del padre y no puede contener pools ni lanes. Y está el subproceso reusable, entonces se define como un diagrama independiente y puede ser usado en varios contextos. Entonces eso hay para tenerlo cuando es un subproceso embebido o cuando es uno reusable. Aquí tenemos un ejemplo de un proceso con varios subprocesos, todos reusables. Entonces ahí tenemos esa forma de representarlos. ¿Okay? Entonces un estudio de crédito, la verificación documental, el análisis de solicitantes. Entonces estos pueden ser utilizados también en otros procesos que estén como parte del proceso que tenemos ahí. Los swim names de parte del pool, entonces actúa como un contenedor de un proceso. Lo que es el pool, el nombre del pool puede ser el nombre del proceso del participante, como habíamos visto anteriormente. Representa un participante, entidad o rol, y siempre existe uno aunque no se diagrame. Entonces ahí para
tenerlo. En lo que es el pool permite representar un proceso interno o abstracto y las interacciones, que es parte de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Esto es un pool y este de aquí abajo es otro pool. Las líneas de secuencia no pueden traspasar los límites del pool y eso para que lo tengamos ahí. Entonces veamos que estas no se pueden utilizar, sino solo como mensajes, como hemos visto anteriormente con este mismo ejemplo. Aquí tenemos un pool y aquí tenemos otro. Este es del proveedor y este es de compras. También para considerar lo que son los lanes para representar distintos participantes dentro de una organización. Entonces el lane es la subdivisión de un pool y es un poco lo que vimos antes. Aquí tenemos que estas actividades son realizadas por una persona con ayuda de un software específico. Lo que son las compuertas, estas compuertas como las vemos aquí puede ser que se tome una u otro camino, pero solo uno de ellos y después que tenemos aquí se vienen a integrar, ¿verdad? Porque vemos que tienen esas condiciones, si es divergente o vienen a integrar, es parte de las funciones. Se puede dividir o la compuerta también las puede llegar a integrar. También para considerar los eventos de inicio, indican cuando un proceso inicia. No tienen flujos de entrada, no es obligatorio, pero es una buena práctica usarlos. Entonces veamos qué es lo que se decía, no hay un flujo de entrada, no hay una línea previa. Y aquí lo tenemos, veamos que hay tanto en lo que inicia el pool, digamos, aquí debería estar el pool mostrado, ¿verdad? Y también dentro de los subprocesos, ahí se tiene esa parte. Distintos tipos de evento de inicio. Está un evento de inicio sin especificar, como vimos ahora, cuando el evento de inicio corresponde a un mensaje o cuando el evento de inicio es de temporización. Entonces también es parte de lo que ahí se puede considerar. Eventos de fin, bueno, indican cuando un camino del proceso finaliza. No es obligatorio usarlo, pero sí es recomendable y no tienen flujos de secuencia saliendo. Entonces ahí concluye todo el proceso. Y esta es la forma ahí de que quedan representados. Los distintos eventos de fin. Un evento de fin sin especificar, que sería como como el que hemos visto en los ejemplos. Un evento de fin de mensaje, que es como este otro que tenemos. Y un evento de fin de terminal. Y entonces es parte, digamos, de lo que ahí tenemos. Eventos intermedios indican que algo ocurre durante un proceso, entonces afectan el flujo del proceso pero no lo inician o terminan directamente. Por ejemplo, aquí tenemos que un evento intermedio es recibir los documentos y después está el proceso de verificar. Eso es una forma de presentarlos. Aquí tenemos un temporizador que es de 5 días y tenemos una compuerta específica. En este caso es una compuerta basada en eventos que va a depender del evento que se haya definido y entonces uno de los caminos es que se va a ejecutar. Pues ahí podemos verlos. Esos son un ejemplo de eventos intermedios. También podríamos mostrar, por ejemplo, para mostrar que el proceso envía un mensaje o espera recibir uno. Entonces aquí está, realizar la cotización, enviar la cotización y recibir la orden. Entonces ahí tenemos esos eventos. Mostrar dónde existen demoras del proceso. Entonces tenemos realizar la cotización, enviar la cotización, recibir la orden. Aquí hay un temporizador de 5 días. Esto para mostrar lo que es una demora. Mostrar donde hay un flujo de excepción. Por ejemplo aquí, responder incidente. Esta es la forma. Y analizar el incidente y responder. Esto es cuando, como se dice aquí, es un flujo con una excepción, cuando se da una excepción. Formas de usar los eventos intermedios. En este caso, dentro del flujo o adjuntos a los límites de una actividad. Cuando están dentro del flujo indica que se espera un evento
y adjunto a los límites indica una excepción, como en este caso. O sea, no es tan recurrente. En este caso es que siempre se espera que se dé. En este caso, más bien, es que es una excepción que en ocasiones se presenta. También podemos mencionar la parte de las compuertas. Ya antes mencionaba que son elementos de divergencia o convergencia. Divergencia a la hora de dividir y convergencia a la hora de integrar las actividades. Tenemos la compuerta exclusiva, se toma uno de los caminos, que es la que hemos visto más recurrente en los ejemplos. Una compuerta paralela, las tareas se hacen al mismo tiempo, como la que tenemos aquí. Una compuerta inclusiva, y esto es que uno o más caminos alternativos se pueden hacer. Entonces hay que tenerlo ahí presente. Para considerar también la compuerta exclusiva, como elemento de divergencia, solo se activa un camino de los disponibles. Si tomo esta ruta, pues ya no se aplica. Y a nivel de convergencia es utilizada para sincronizar los caminos convergentes. Entonces, de la misma manera se utiliza. Aquí podemos ver que las flechas pues ingresan a lo que es la compuerta. El elemento de divergencia se utiliza cuando varias actividades pueden realizarse concurrentemente o en paralelo. Entonces aquí tenemos que estas, tanto A y C, se realizan de forma paralela o de forma sincronizada. El elemento de convergencia permite sincronizar varios caminos paralelos en uno solo. El flujo continúa cuando todos los flujos de secuencia de entrada hayan llegado a la figura. Entonces aquí podemos ver que tanto A y C se van ejecutando de forma paralela y ambos son integrados por esta compuerta. Como elemento de divergencia, lo que es la compuerta inclusiva, se utiliza cuando un punto se activa, cuando en un punto se activan uno o más caminos de varios caminos disponibles. Entonces, aquí lo tenemos, puede ser que se dé 1, 2 o 3, dependiendo. En cuanto a lo que es la parte de convergencia, se utiliza para sincronizar los caminos activados previamente por una compuerta inclusiva, usando como un punto de divergencia, entonces para tenerlos. Entonces igual, se puede ejecutar 1, 2 o los 3, pero igual tenemos que colocar una compuerta inclusiva para volver a integrarlos, digamos así. Entonces, como resumen de figuras básicas, tenemos lo que son objetos de flujo, o 3 figuras básicas o objetos de flujo: las actividades, los eventos y las compuertas. Los objetos de conexión, las líneas de secuencia, que ya las vimos acá cómo están representadas. Las líneas de secuencia, bueno, las que vimos ahora. Las líneas de mensaje, que antes mencionaba, específicamente con un círculo vacío y una punta de la flecha al final. Objetos de conexión, ya los vimos, lo que son asociaciones, que es que teníamos. Recordemos que las líneas de mensaje van de un pool a otro. Lo que son pools, que es el proceso como tal, ¿verdad? Ese pool puede dividirse en lanes, que son estas otras que tenemos, haciendo referencia tal vez a quien realiza las actividades. Y en el caso de lo que son artefactos, permite o proporcionan información adicional sobre un proceso. Existen 3 tipos de artefactos: objetos de datos, anotaciones y lo que son grupos. Y bueno, de forma general, esto es un poco de lo que tenemos para el día de hoy, cuando menos a nivel de materia, para verlo ahí y pues considerarlo. Ahora vamos a continuar trabajando con Visagi Modeler para ver unos ejercicios y unos ejemplos de cómo aplicar este tipo de elementos.